¿qué es la trompeta final? Veamos lo que es una trompeta aquí en la Biblia. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 8, que si la trompeta da sonido incierto, ¿cómo nos apercibiremos para la batalla? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por lo tanto, necesitamos escuchar que esta final trompeta, que esta última trompeta, dé un sonido, un mensaje cierto, verdadero a los seres humanos. Y ahora vamos a ver qué es esa gran voz de trompeta o trompeta final. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, el apóstol San Juan nos dice la experiencia que tuvo y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No en el cuerpo físico, sino en el Espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico. Él fue transportado al día del Señor. Fue transportado del primer día delante de Dios, que era el quinto milenio en el cual él vivía, y él vivía en el primer siglo del quinto milenio, que es el primero de los 3 días postreros delante de Dios, y fue transportado al día postrero, o sea, al séptimo milenio, que es el día del Señor delante de Dios. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí tenemos esa gran voz de trompeta o trompeta final. Y vamos a ver qué es esta gran voz de trompeta aquí, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Es la voz de Jesucristo, nuestro Salvador, hablando en el día postrero, en el séptimo milenio, y llamando y juntando a todos sus escogidos para la transformación de nuestros cuerpos en este tiempo final. Ahora, ¿qué estará hablando esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, en el día postrero, con lo cual nos llamará, nos juntará y nos preparará para ser transformados y raptados en este día postrero e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo? Es muy importante conocer qué es lo que estará hablando, ya que esa gran voz de trompeta o trompeta final es la voz de Cristo hablando en el día postrero. ¿Y cómo nos estará hablando Cristo para que podamos entender lo que Él nos hable? Veamos en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, también encontramos la trompeta, que es de la voz de Cristo. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué promete esa voz de trompeta, que es la voz de Cristo? Darle a conocer a los que suban a donde Él está. ¿Y dónde Él está? Él está en la edad de la piedra angular, que es la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, donde Él habla con esa trompeta final o gran voz de trompeta, y llama y junta a todos sus escogidos en esa edad de la piedra angular, y le muestra todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo las va a mostrar? ¿Cómo las va a hablar? Para que las podamos entender, ya que nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra 2000 años atrás, el idioma que hablaba era el idioma del pueblo hebreo,
o sea, el hebreo o el arameo. Y para poder entender ese idioma, tenemos que estudiar el hebreo para poderlo comprender. Y ahora, ¿cómo nos hablará Cristo de tal modo que todos podamos comprender? Pues tiene que hablarnos en nuestro propio idioma, y para eso entonces tiene que tener un velo de carne de nuestro tiempo que hable nuestro idioma. Amén. Y que nos hable todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de ese hombre, de ese instrumento. Amén. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante, tenemos a ese hombre llamado el ángel del Señor, y leamos aquí cómo Dios lo envía y lo que Él estará haciendo al venir en medio del pueblo de Dios. Dice capítulo 22, verso 6 de Apocalipsis: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién enviado? Dice Dios aquí en su palabra. Dice que Dios ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y este ángel mensajero es un profeta, el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Y es por medio de ese profeta que Cristo estará manifestado, hablándonos con esa trompeta final o gran voz de trompeta, y por medio de ese profeta estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en este día postrero. Ahora hemos visto que lo que Él prometió, darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, lo hace por medio de su ángel mensajero. Juan continúa diciendo: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí tenemos a Juan el apóstol postrándose a los pies de este ángel que le mostraba todas estas cosas que iban a suceder, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, que no se postrara delante de él para adorarlo. ¿Por qué? Porque este ángel es un profeta, un hombre, y solamente a Dios es que nosotros tenemos que adorar. Amén. No a los pies de un hombre, sino a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo. Y ahora, vean ustedes cómo es por medio de un profeta, de un hombre llamado el ángel de Jesucristo, que todas estas cosas son dadas a conocer a la iglesia de Jesucristo, a todos los hijos e hijas de Dios, y son llamados y juntados con ese mensaje de gran voz de trompeta que nos muestra todas estas cosas. Son llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero. Y la edad de la piedra angular ha caído en la América Latina y el Caribe, en donde la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, está sonando y está llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, está revelando el misterio de la segunda venida de Cristo, y con ese misterio revelado en este día postrero son llamados y juntados todos los escogidos de Dios conforme
como dijo Jesucristo en San Mateo, capítulo 24 y verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Dios está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final, con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo en este tiempo final. Y con ese misterio de la segunda venida de Cristo revelado en este tiempo final, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, conforme a como Cristo dijo que sería hecho en este tiempo final. Y la bendición grande para los latinoamericanos y caribeños es que es en la América Latina y el Caribe que la gran voz de trompeta, trompeta final, la voz de Cristo está clamando y está revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Y así es como la gran voz de trompeta, trompeta final está sonando y llamando y juntando los escogidos de Dios en este día postrero, donde en la América Latina y el Caribe. Ninguna otra cosa llamará y juntará a los escogidos de Dios en este tiempo final, sino esa gran voz de trompeta o trompeta final, de la cual Cristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora, ¿quiénes son los ángeles del Hijo del Hombre? En San Mateo capítulo 16, verso 27, Jesucristo, hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final, dijo de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo vendrá el Hijo del Hombre en el día postrero? Vendrá con sus ángeles. ¿Qué son los ángeles del Hijo del Hombre? En el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de San Mateo, encontramos que Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y aparecieron allí Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor. Y las vestiduras de Jesucristo estaban resplandecientes como la luz, y aparecieron allí Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de la ida de Jesús a Jerusalén. Allí Cristo le mostró a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan el orden de la segunda venida de Cristo, el orden de la venida del Hijo del Hombre, que será con sus ángeles, y sus ángeles son los dos olivos, y los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4, son los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados nuevamente en la tierra, en un hombre de este tiempo final, que será el ángel del Señor Jesucristo, el cual vendrá ungido con el Espíritu de Cristo. Amén. Y a través de ese hombre, de ese profeta, de ese mensajero, el Espíritu de Cristo estará manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Amén. Y ahí estará cumplida la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque estarán los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías manifestados en el ángel de Jesucristo, en donde estará el Espíritu Santo, Jesucristo, el ángel del pacto, manifestado en carne humana, el verbo, la palabra encarnada en un hombre de este tiempo final, hablándonos todas estas cosas que deben suceder y revelándonos así el misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, la venida de Jesucristo en Espíritu Santo velado en carne humana en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés, de Elías
y de Jesús. Pero este ángel no es el Señor Jesucristo, tampoco es Moisés y tampoco es Elías. Él es un hombre de este tiempo final, en el cual estará el Espíritu Santo, el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, y hablándonos por medio de ese hombre, de ese profeta, todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en este día postrero, o sea, en este séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. ¿Ahora se le habrá atrasado el calendario a Dios? Yo pienso que no. Y si no se le ha atrasado el calendario a Dios, entonces ya estamos viviendo en el séptimo milenio y por consiguiente estamos viviendo en el día postrero al día para escuchar la gran voz de trompeta, esa trompeta final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y así dándonos a conocer la segunda venida de Cristo con sus ángeles en este día postrero, y llamando y juntando a sus escogidos con su mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. ¿Dónde? En la América Latina y el Caribe. Hemos visto lo que es la trompeta final o gran voz de trompeta. Hemos visto también lo que es el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Son los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados nuevamente en la tierra en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Y también hemos visto el ministerio de Jesús siendo manifestado en su ángel mensajero, porque el ministerio de Jesús, como el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés, serán manifestados en el ángel de Jesucristo en este tiempo final. Y ya eso está cumpliéndose, y esos ministerios están siendo manifestados aquí en la tierra, en la América Latina y el Caribe, y están sonando, tocando esa trompeta final o gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, y están revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y con ese misterio revelado de la trompeta final, ese misterio revelado del séptimo sello de la segunda venida de Cristo, están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Y así es como la obra de la trompeta final está siendo realizada. La obra de la trompeta final, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en la América Latina y el Caribe. Ahora, ¿dónde están los que estarían escuchando la trompeta final, gran voz de trompeta del Evangelio del Reino? Aquí estamos en la América Latina y el Caribe. Unos pocos en la República Mexicana y otros en diferentes países latinoamericanos y caribeños. Y en medio de los latinoamericanos y caribeños se está llevando a cabo la obra de la trompeta final, la obra del recogimiento de todos los escogidos de Dios por medio del mensaje del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Pues el Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo, así como el Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios, quitando nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la obra de la trompeta final en la América Latina y el Caribe. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón a la voz de Jesucristo,
a la voz de la trompeta final, revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo. Diga de todo corazón: oh Señor Jesucristo, háblame ese misterio de tu venida por medio de la trompeta del Evangelio del Reino a través de tu ángel mensajero, y ábreme el entendimiento para comprender este misterio tan grande que en otros tiempos no fue dado a conocer a los seres humanos, pero ya en este tiempo está siendo dado a conocer en la América Latina y el Caribe a los latinoamericanos y caribeños, y están siendo llamados y juntados los escogidos de Dios. Señor, si mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, ábreme el entendimiento para comprender, y háblame a mi alma y lléname del conocimiento de la trompeta final, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Y, Señor, llámame directamente en lo profundo de mi alma para servirte en este día postrero y para obtener el perdón de mis pecados, lavar mis pecados en la sangre de Cristo y recibir tu Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento para pronto ser transformado y llevado al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Hable así con Dios desde lo profundo de su corazón, y Él le escuchará. Y si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, Él le abrirá el entendimiento y el corazón, y comprenderá el misterio de la obra de la trompeta final, y entenderá el mensaje de la trompeta final, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Ese es el mensaje contenido en el Evangelio del Reino para todos los latinoamericanos y caribeños que viven en este día postrero en la América Latina y el Caribe.